Muy buenos días, mis estimados amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos a este gran debate que el tema a tratar el día de hoy será el bautismo. Así es, mis estimados amigos y hermanos, el tema de hoy para el debate es el bautismo. Me presento, mi nombre es Joel Moody, transmitiendo en vivo y en directo desde la República de Perú para todo el mundo, mis estimados. Así es, estamos en vivo y en directo hoy, jueves, ¿verdad? O viernes, perdón, 24 de diciembre del 2021, a previas de la celebración de la Navidad, y estamos aquí, pues muy contentos de verdad de poder sostener este encuentro entre nuestro estimado Luis Flores, que en esta oportunidad va a representar a la fe católica romana, y nuestro estimado Pedro Ríos, que representará en esta oportunidad a la fe evangélica. Así que, mis estimados, por favor, les pido que podamos compartir esta transmisión en las diferentes plataformas de redes sociales. Por favor, ayúdenos a compartir para llegar a muchas más personas. Así es. Bueno, quisiera saludar a mis hermanos y hermanas que nos están acompañando en la transmisión. Dios bendiga la vida de José Ramírez, de Elvia Durán, de David Carrizo, de Cele García, de Rigo Valenzuela y de todos nuestros hermanos y amigos que nos están acompañando. Dios les bendiga. Gracias por estar en esta transmisión. Que dice la Biblia también? Bendiciones a todos ustedes. Ayúdenos a compartir, por favor, mis estimados amigos. Bien, como ya les anuncié, ¿verdad? Al inicio de este en vivo, el tema de hoy, el tema de este debate es el bautismo. Así es, mis estimados amigos. Así que vamos a cederle la palabra entonces a los debatientes para que ellos se puedan presentar, darse a conocer y luego de ello darles a conocer a ustedes, mis estimados amigos y hermanos, el formato de este debate, y así estaremos dando inicio a este encuentro doctrinal que esperamos que sea del agrado de cada uno de ustedes. Así que le cedo la palabra a mi estimado Luis Flores para que se pueda primeramente presentar. Adelante, Luis. Muchas gracias, hermano Joel Mude. Agradecer también de manera muy especial a Pedro Ríos por aceptar este gran debate. Eh, También agradecer también a Dios, como en primer orden, ¿no? Gracias por todo, por esta diálogo, se podría decir, o debate, como queramos llamarlo. Mi nombre es Luis Antonio Flores Ríos, desde Perú, desde AT. Actualmente me encuentro pues acá por mi casa, ya saliendo del trabajo. Bueno, para mí va a ser una gran alegría y sobre todo de manera bastante fundamental tocar este tema que es muy relevante, dos posturas con respecto al bautismo, en el caso concreto con el bautismo de bebés, ¿no? Eh, Saludar también a todos que se unan a esta transmisión y que puedan suscribirse y poner su like y que podamos así edificar el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Joel Mude, muchas gracias por tu amable aceptación para el moderar. Yo sé que va a ser un gran moderador, eres también, y eso lo admiro bastante, como tu capacidad de moderador en calidad de imparcialidad e independencia que te caracteriza, ¿no? Adelante, Joel. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Luis, por tus apreciaciones y también gracias por darte tu tiempo para poder sostener este debate, ¿verdad?, sobre el bautismo. Bien, de igual manera, mis estimados amigos y hermanos, les cedo la palabra al hermano Pedro Ríos para que también él se pueda presentar. Adelante, mi estimado. Sí, primeramente doy gracias al Señor por la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. El interés mío es entregar la doctrina y a eso me voy a abocar desde el punto de vista bíblico y pido a mi Señor que Él me dé palabra de ciencia y palabra de sabiduría también en este minuto. Un saludo a todos los que están viendo este debate. Para muchos, según los comentarios tempranos, bueno, para mí ya es mediodía, pasado mediodía, ya muy, muy pasado. Pero un saludo a mis pastores que van a estar escuchando, a los hermanos de mi corporación y mis hermanos de otras corporaciones que van a estar acá en Chile. Que esto sea un buen debate y que podamos exponer con seguridad y con sinceridad lo que la Biblia dice acerca del bautismo. Adelante, hermano, gracias por la oportunidad.
Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Pedro Ríos. De igual manera que Dios te bendiga a ti y a tu familia, también como a mi estimado Luis Flores, ¿verdad? Entonces, mis estimados amigos, como lo hemos ya anunciado, sí, ok. Bien, como lo hemos ya anunciado, el tema de este debate es el bautismo. Así es, Dios bendiga la vida de mis hermanos que nos están saludando, de nuestros hermanos que nos están saludando. Bendiciones Álvaro Hernández, Lorenzo Aranda, Adolfo Contreras, de Wayne Clark, también María Romero, David Carrizo, para Omar Suástegui El Mancho. Bendiciones Felipe Valenzuela, Cele García, ya. A ver, Rigo Valenzuela también. Bendiciones a todos ustedes. Javier Martínez Duisburg, bendiciones. Y bueno, gracias mis hermanos, gracias por estar presentes en este debate. Bien, déjenme anunciarles a cada uno de ustedes cuál es el formato de este encuentro. Ambos debatientes van a tener, en primer lugar, en primera instancia, 15 minutos para poder argumentar. Ellos van a tener ese tiempo como máximo para poder presentar sus argumentos, exponer, ¿ya? En este tiempo está, como ya se sabe, ¿verdad? Terminantemente prohibido refutar, está limitado o dedicado solamente a la exposición y a ellos se van a limitar también nuestros estimados debatientes. Luego de ello se dará inicio a un segundo tiempo de la refutación, donde ahí sí ellos podrán replicar los argumentos de sus oponentes en debate en 10 minutos como máximo. Luego de estos 10 minutos vamos a dar inicio a un bloque de preguntas y respuestas, donde cada debatiente le formulará a su oponente en debate 2 preguntas y tendrán 1 minuto para formular la pregunta, 3 minutos para responder la pregunta al que le ha sido planteado. El que formuló la pregunta tendrá 2 minutos para replicar a la respuesta dada a su pregunta y el que respondió tendrá 1 minuto para contrarreplicar a la réplica que le dieron a su respuesta. Y luego de ello estaremos dando por finalizado este debate, mis estimados amigos y hermanos. Bendiciones a Eric Larga Espada, a USMC Veterán 0311, a Victoria y José Romero, Cele García. Bendiciones a todos ustedes, mis estimados hermanos y amigos. Bien, damos inicio entonces a este gran debate sobre el bautismo. Y quisiera preguntarle a mi estimado Luis Flores si está listo y preparado para comenzar con el debate. Así es, Joel, todo listo y conforme. Ok, mi estimado, entonces, a partir de ahora tienes 15 minutos para exponer. Adelante, Luis. Perfecto. Muchas gracias, Joel, por el tiempo y sobre todas maneras por este espacio. Bien, para mí de verdad va a ser una gran alegría y sobre todas maneras un privilegio de poder exponer esta fe que la Iglesia Católica pues ha venido trayendo desde tiempos anteriores o posteriores, como queremos llamarlo, con respecto a este bautismo, del bautismo de bebés o infantes, ¿no? Ese es el tema en caso en concreto. En mi caso no me voy a enfocarme o netamente a lo que es el tema del bautismo en agua, sino que netamente en el bautismo de bebés, ¿no? Porque al final los dos son bautismo, pero el bautismo de agua yo creo que es un tema también muy interesante que se tendría que enfocarse netamente en el tema, ¿no? Bueno, pero a raíz de todo esto, cómo el magisterio de la Santa Iglesia Católica, en calidad de católico yo también, cómo ha desarrollado con respecto a la Biblia el análisis y llega a esta conclusión y para poder bautizar a un infante, a un bebé, como queramos llamarlo. Los textos que voy a dar a continuación son textos pues evidentemente implícitos, no explícitos, hay que ser bastante claros en este punto. O sea, no existe en la Biblia que diga pues mira, ve un apóstol que está bautizando a un bebé o que Cristo mismo ordena de manera expresa que diga, ¿sabes qué? Hay que bautizar a un bebé. Eso pues evidentemente en la Biblia no encontramos. Sin embargo, encontramos pues textos donde nos hacen referencia desde un punto de vista ya implícita
que donde ya no nos están indicando ya de manera expresa, sino de manera ya pues tácita, ¿no? Lo que pasa es que nosotros y el magisterio ha entendido siempre en el mundo académico, en cualquier escenario, que hay dos maneras de expresarse. La expresión de manera expresa, en este caso escrito, literal o como queramos llamarlo, y la otra es de manera tácita. La expresión de manera tácita también es parte de la expresión expresa. Entonces la tácita ya te está diciéndote que ya se sobreentiende o ya se está refiriéndose, ¿no? No es necesario que te diga expresamente, pero ya se sobreentiende, ¿no? Entonces, el bautismo de bebés, encontramos citas en la Biblia, son citas tácitos, ya se sobreentienden, no expresas. De igual manera, yendo para el otro lado, también encontramos pues el mismo problema, ¿no? Con respecto al bautismo. No encontramos bautismo que diga está prohibido bautizar bebés o no es necesario bautizar bebés, o sea, son tácitos. Bien, ahora sí, vamos al inicio a dar las citas. Mira, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En 1 Corintios 10, del 1 al 4, vamos a leerlo, pero así de rápido más, porque mientras que voy a leer, el tiempo me va a pasar, ¿no? 1 Corintios 10, del 1 al 4. Fíjense, mira, fíjense cómo ya el bautismo ya nos estaba dando una pequeña luz, porque no quiero, hermanos, que ignoréis en nuestros padres. Todos estuvieron bajo la nube. Todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos pasaron el mar. Todos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Entonces, evidentemente que el bautismo, pues en este caso, este es un bautismo figurativo, no es un bautismo como lo ha aplicado pues el propio Juan Bautista, sino es un bautismo que ya figurativo que nos está haciendo desde el Antiguo Testamento. Entonces acá dice, todos pasaron el mar, todos fueron bautizados y todos se alimentaron del Espíritu. Entonces, no podemos dejar a un bebé de 1 año o de 2 años, dejarlo a un costado del alimento, el alimento espiritual. Tenemos que darle el alimento espiritual al bebé. No podemos dejarlo a un costado. Por eso cuando dice todos pasaron, todos se bautizaron y todos bebieron el alimento espiritual. Ese es lo más importante, es el beber el alimento espiritual. Bueno, para un buen entendedor, pocas palabras, yo lo veo acá con claridad, que acá no excluye niños. No dice, ¿sabes qué? Al menos los niños, lo que estaba en la espalda, marcachados, los bebés, se quedaron al frente del mar y solamente pasaron los adultos y llegaron los adultos y solamente se bautizaron. No, dice todos, y entendamos por palabras todos, es todos. Y lo más importante, que el alimento espiritual no lo podemos negar al niño. Bien, eso es en el Antiguo, obviamente en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, pero como ya nos están enmarcando, ¿no? Entonces vamos arrastrando ya en el espacio-tiempo, ya cuando ya con Jesús empiezan a ver todas la administración de la empresa, de la iglesia de Cristo, cómo vemos la palabra de Dios bautizar en Hechos 2 del 38 al 39. Vamos a leer qué dice la palabra. Hechos 2 del 38 al 39. Fíjense, mira. Pedro les dijo, arrepentidos y bautízanse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense que el bautismo son para dos cosas, para el perdón de arrepentimiento y para recibir el Espíritu Santo. Para eso es el bautismo. Porque con el bautismo recibes el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, con el texto paralelo que acabo de leer delante en 1 Corintios 1:10, bebían el alimento espiritual, todos pasaron el mar y todos bebieron el alimento espiritual. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda negarle al bebé que pueda beber el alimento espiritual?
Por eso dice en la 39, dice, porque para vosotros es la promesa, evidentemente nos está hablando para vosotros después, para adultos es la promesa de recibir el Espíritu Santo, la promesa de estar como hijos de Dios, y para vuestros hijos. Entonces, acá nos está dando claramente que la promesa es para vosotros, adultos, evidentemente padres, padrinos, qué sé yo, y para vuestros hijos. Entonces, si habla la palabra de Dios, dice que es hijos, no distingue pues hijos que tenga pues solamente mayor de 8 años para arriba, o hijos que se den cuenta, no. Hijos es hijos, no importa pues que tenga 5, 6, 7, 8, 9, 10, es hijo. Es hijo. Entonces, si la seriedad es importante cuando dice hijos, engloba, no dice en edad. Esa edad, pues evidentemente, pues que no está en la Biblia, son palabras de hombres que le han puesto edades para el hijo, pero hijo es hijo. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Fíjense que con el bautismo se arrepiente y recibe el Espíritu Santo. Está bien que el niño no pueda arrepentirse, pero no puedo negarlo que reciba el Espíritu Santo. Como lo hizo Jesús, un gran ejemplo cuando Jesús se bautizó. ¿Ustedes creen que Jesús se arrepintió? No, Jesús no se arrepintió porque Jesús era un santo, era como un bebé. Era la misma porque con el pecado de Jesús, con el pecado de bebé, en comparación, eran los dos iguales. Jesús no se bautizó para arrepentimiento, Jesús se bautizó para cumplir la promesa y para recibir el Espíritu. Cuando se bautiza viene la paloma, todas esas cosas. Entonces, fíjense que el bautismo enmarca el recibimiento del Espíritu Santo. No es evidentemente para, algunos casos sí es para el perdón de los pecados, pero en algunos casos no es. Tenemos que ver las diferentes connotaciones en este caso, no podemos cerrarnos, arrepentimiento, no. Jesús, como un ejemplo, se bautizó sin tener pecados. Entonces, ahí nos da el ejemplo claro que cuando a un bebé bautizamos sin tener pecados, porque el bebé no se puede arrepentirse de nada, y por lo tanto, lo único que estamos bautizando al bebé es para que pueda tener el Espíritu Santo, para que pueda beber el alimento espiritual. Por eso dice, la promesa es para ustedes, para que se arrepientan pecadores, y para sus hijos, la promesa para sus hijos, para que reciban el Espíritu de Dios. Bueno, sigamos. Bien, sigamos. Fíjense que el bautismo no solamente es para perdón de los pecados, el bautismo tiene para muchas cosas más. Por eso cuando yo leí la palabra de Dios me sorprendí, pero wow, ¿qué es esto? Es interesante. Mira, fíjense que en Efesios 4:4 la palabra de Dios nos pide un solo bautismo a todos. Ahí no hay problema. Romanos 6 del 3 al 4, el bautismo resucita después de la muerte. La muerte primera y la muerte segunda, ¿no? Resucita el bautismo. Gálatas 3 del 27 al 29, nos hacemos uno en Cristo con el bautismo. Uno. Por eso dice, creo que es en Mateo, dice, dejan que los niños vengan a mí. ¿Cómo nosotros vamos a entregar al niño? ¿Con una simple presentación? No. Vamos a entregarle a Jesús, al niño, es mediante el bautismo. Porque Gálatas 3 del 27 al 29 nos dice que al niño se le entrega a Cristo mediante el bautismo. Nos hacemos uno en Cristo. Uno significa me uno con Cristo mediante el bautismo. 1 Corintios 12:12, incorporación en Cristo. Me incorporo en Cristo con el bautismo. Entonces, el bautismo no solamente sirve pues para el arrepentimiento, tiene varios connotaciones. Arrepentimiento, me uno en Cristo, me hago parte de la iglesia, recibo el Espíritu Santo. Entonces, todo eso, una totalidad, enmarca para llegar a una conclusión fidedigna con respecto a una doctrina. Y por lo tanto,
no se puede negar a un niño que recibe el Espíritu Santo. No se le puede negar a un niño que se incorpora en Cristo, como dice 1 Corintios 12:12. No se puede negar. Además, 1 Pedro 3 del 20 al 21, 1 Pedro 3 del 20 al 21, el bautismo nos salva. Nos salva. Con eso no quiero decir que el niño no se va a salvarse. Bueno, pues ese es otro tema muy interesante sería dialogar, pero nos dice que con el bautismo nos salvamos. ¿Y qué pasa que un niño no sea bautizado y tiene de 5 a 6 años? ¿Qué pasa? Bueno, mira, fíjense en 1 Corintios 1, del 14 al 16, se bautizaron toda la familia. Por eso la palabra todo es todos. Ahí estaban niños, adultos, toda la familia. En una familia, evidentemente, no vamos a encontrar pues, algo que la familia es puro, ¿cómo se llama eso? Familias puro, que no tienen hijos, ¿no? En una familia, pues, en otra familia tienen hijos, otros no, pero en conclusión, familia, entendamos, pues, por la totalidad, a mamá, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, bautizó toda la familia. Luego, en Lucas 7, del 29 al 30, dice, todo el pueblo se bautizó. Todo el pueblo se bautizó. Todo. Yo entiendo por palabra todo es todo. Todo el pueblo. No dice hay menos los niños. Entonces, si dice menos los niños, pues obviamente allá agregan, son palabras de hombres, porque dice Jesucristo bautiza a todo el pueblo. Está bien que no tenga pecado, pero bautízalo para que reciba el Espíritu Santo, como ya he explicado, para que beba leche, el alimento espiritual. Bueno, sigamos. Hechos 2, del 38 al 39, se bautizó toda la familia. Toda la familia. Toda la familia se bautizó. Hechos 16, 15. 15 del 31 al 33. Toda la familia en casa. La familia de Lidia se bautizó toda la familia. Ahora, en estos minutos que me quedan, cuando yo leí la confesión de Westminster, es una confesión evangélica, obviamente, por los reformadores. ¿Qué me dice exactamente en el capítulo 28, numeral 4? Dice, no solo deben ser bautizados los que realmente profesan la fe, obediencia en Cristo, sino también los infantes. ¿Cómo dice? Los infantes, hijos de uno y de otros padres ya creyentes. Confesión de Westminster, capítulo 28 del bautismo, nos habla que los primeros reformadores de una reunión y indicaron que sí se debe, ellos bautizaban bebé, Lutero, Zwinglio, Calvino. Tiempo. Gracias, Joel. Muy bien. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias, mi estimado Luis Flores, por tu tiempo de exposición. Bien, mis estimados amigos y hermanos, gracias por estar aquí, ¿verdad? Compartiendo y comentando este debate. Gracias a cada uno de ustedes por su presencia y gentil asistencia. Les agradezco muchísimo, de verdad, a cada uno de ustedes. Bendiciones a David Carrizo, a Alex Paloma, a Mile Hernández, a Idalia ML, ¿verdad? A Rodrigo Guerrero y a todos nuestros estimados. A ver, José Ramírez también nos está acompañando. Andrés Mayor, Juanjo Solís Salinas. Muy bien. A todos mis estimados amigos y hermanos, gracias. Dios les bendiga. Bien, continuando entonces con este gran debate, ahora es el turno entonces de Pedro Ríos, quien primeramente me permiten preguntarle si está listo para comenzar con su exposición. ¿Estás listo, mi estimado Pedro? Ok. Sí, enciende tu micrófono, mi estimado, ya te lo había encendido.
Ok, ahora sí. No, todavía no. Falta encenderlo. Ahora sí, ahí nomás. Ahí, ahora sí. Ya, ok, es que no lo veo encendido yo, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Sí, estoy Ok, listo. ok, muy bien, mi estimado. Entonces, a partir de ahora tienes 15 minutos para exponer. Adelante. Bien, vamos a exponer con Biblia lo que dice la Escritura acerca del bautismo. Y hay una pregunta que en la exposición de la doctrina me resalta de inmediato. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? Y aquí vamos a partir iniciando. La respuesta es no, porque nosotros debemos examinar lo que la Escritura dice acerca de esto. Primero, es muy claro en un pasaje como Hechos 15 y Romanos 4 que un hecho externo no es necesario para la salvación. La salvación es por gracia divina por medio de la fe únicamente, como dice Romanos 3:22, verso 24, verso 25, verso 26, 28, 30, 45, Gálatas 2, verso 16, Efesios 2, 8 al 9 y Filipenses 3, verso 9. Si el bautismo en agua fuera necesario para la salvación, esperaríamos nosotros encontrarlo muy remarcado y muy destacado en vez cada vez que se presenta el Evangelio en la Escritura. Sin embargo, este no es el caso. Pedro menciona el bautismo en su sermón en el día de Pentecostés, Hechos 2:38, y en su sermón desde el pórtico llamado de Salomón. Pedro no hace referencia al bautismo, pero relaciona el perdón de pecados al arrepentimiento. En el capítulo 3:19, si el bautismo fuera necesario para el perdón de pecados, ¿por qué Pedro no lo mencionó en Hechos capítulo 3? Pablo hizo del bautismo, nunca hizo el bautismo en agua parte de la presentación del Evangelio. En 1 Corintios 15, verso 1 al 4, Pablo da un resumen corto del mensaje del Evangelio que predicó. No hay mención del bautismo. En 1 Corintios 1:17, Pablo declara, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Así claramente diferenciando el Evangelio del bautismo. Y estos pasajes, algunos a veces pueden ser difíciles de entender si el bautismo en agua es necesario para la salvación. Si el bautismo fuera parte del Evangelio mismo y fuera necesario para la salvación, ¿qué caso hubiera tenido que Pablo predicara el Evangelio, pero no el bautismo? Nadie hubiera sido salvo. Entonces Pablo claramente entendió que el bautismo en agua ha de ser separado del Evangelio, haciéndolo algo que no es necesario, y esto no se malinterprete, no es necesario para la salvación. Es la refutación más irrefutable de la creencia de que el bautismo es necesario para la salvación, es de aquellos que fueron salvos sin bautizarse. Por ejemplo, la mujer arrepentida, Lucas 7, del 37 al 50, el paralítico, Mateo capítulo 9, verso 2, el publicano, Lucas 18, verso 13 al 14, y el ladrón de la cruz, Lucas 23, del 39 al 43, todos experimentaron el perdón de sus pecados aparte del bautismo. Por esa relación, por esa razón, no tenemos récord de que los apóstoles fueran bautizados y todavía Jesús los pronunció limpios de sus pecados en Juan 15, verso 3. Note que la palabra de Dios no es el bautismo, era que los limpió. Eso dice. La Biblia también nos da el ejemplo de que las personas que fueron salvas antes de ser bautizadas, en Hechos capítulo 10, verso 44 y el 48, Cornelio y aquellos que con él fueron convertidos por medio del mensaje de Pablo, ellos fueron salvos antes del bautismo. Y es evidente en su recepción del Espíritu Santo en el verso 44 y los dones del Espíritu en el verso 46, antes de su bautismo. Es más, habían recibido el Espíritu Santo y por tanto eran salvos, lo que movió a Pedro a bautizarlos, capítulo 47. Uno de los principios básicos de la interpretación bíblica es la analogía. Escritura, la analogía de la escritura. Debemos compararla, la escritura con la escritura para poder entender en su sentido propio, ya que la Biblia no se contradice y cualquier interpretación
de un pasaje específico que contradice la enseñanza general de la Biblia, debe ser rechazada, ya que la enseñanza general de la Biblia, como hemos visto, que el bautismo y otras formas de ritos no son necesarios para la salvación, ningún pasaje individual puede enseñar otra forma, así que debemos buscar interpretaciones de estos pasajes que están en la armonía con la enseñanza general de la Escritura. Y con esto en mente hay que ver brevemente algunos pasajes que parecen enseñar que el bautismo es un requisito para la salvación. Hechos capítulo 2:38. Pedro parece relacionar el perdón de pecado al bautismo, pero hay varias interpretaciones plausibles de que este versículo no conecta el perdón de pecados con el bautismo, y es posible traducir la preposición griega eis a causa de o sobre la base de en vez de por. Si se usa en este sentido en Mateo capítulo 3:11, 12:41 y Lucas 11:32, también es posible tomar la cláusula y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, entre paréntesis. El apoyo a esta interpretación viene del hecho que arrepentidos y vuestros son plurales, mientras ser bautizados es singular, así separándolos del resto del versículo. Si esta interpretación es correcta, el versículo leería: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y el perdón es conectado con el arrepentimiento, no con el bautismo. Repito, el perdón es conectado con el arrepentimiento, no con el bautismo. Y así podemos nosotros seguir con la enseñanza consistente del Nuevo Testamento. Lucas 24:47, por ejemplo, Juan 3:18. Una tercera parte existe, como lo dice un erudito en la gramática griega más allá de lo básico, que es Balas. Es posible que para una audiencia judía del primer siglo y también para Pedro, la idea del bautismo puede incorporar ambas de las realidades espirituales y los símbolos físicos. En otras palabras, cuando uno hablaba del bautismo, él usualmente incluía ambas ideas. La realidad y el ritual. He mostrado que Pedro hace una conexión fuerte entre estos dos en los capítulos 10 y 11, y en 11, 15 y 16, él recalca la conversión de Cornelio y sus amigos, señalando que al punto de su conversión, cuando se convirtieron, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Después que había visto, él declaró: ¿puede acaso alguien el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? El punto es que si hubieran tenido un testimonio interno del Espíritu Santo por medio del bautismo espiritual, debe haber testimonio y reconocimiento público por medio del bautismo de agua. Repito, si alguien tiene el testimonio de haber recibido por medio del bautismo espiritual la salvación, debe haber un reconocimiento público por medio del bautismo de agua. También esto nos lo explicaría Hechos capítulo 2:38. Pablo habló de la realidad de ambos, y el cuadro solamente muestra la realidad que remueve pecado, pero también la razón por la que el Nuevo Testamento habla de solamente creyentes bautizados. Repito, el Nuevo Testamento solamente habla de creyentes bautizados. De lo que podemos ver nosotros en esto, el bautismo de agua no es una causa de salvación, pero es un marco, y así sirve como reconocimiento público por aquellos que estén presentes, y que es una confesión pública por el convertido de que uno ha sido bautizado por el Espíritu. Marcos 16:16, un versículo citado frecuentemente para probar que el bautismo es necesario para la salvación, es actualmente una prueba opuesta. Note que la base para la condenación en ese versículo no es el fallo de no ser bautizado, no es el fallo de no ser bautizado, sino el de no creer. El bautismo es mencionado en la primera parte del versículo porque el bautismo fue el símbolo externo que siempre acompañaba la creencia interna. Debo mencionar también que muchos académicos textuales consideran poco probable que el versículo 9 son una parte auténtica del Evangelio de Marcos. No podemos discutir aquí toda la evidencia textual que ha causado a muchos académicos del Nuevo Testamento rechazar este pasaje. Pero el bautismo de agua no parece ser lo que Pedro tenía en mente. Primera de Pedro 3:21, la palabra en inglés bautismo es simplemente transliterada a la palabra griega baptizo, que significa sumergir,
y baptizo no siempre se refiere al bautismo de agua en el Nuevo Testamento. Entonces, estimados hermanos, ¿es necesario el bautismo para el arrepentimiento? ¿Cuántos minutos quedan, Joel? Te quedan exactamente 6 minutos. Ok, voy a dedicarme a leer varios textos que hablan acerca del bautismo. Espero lograr. Y en esto, aquí, Mateo 28, 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo aquí? Hagan discípulos. Yo tengo que hacer discípulos a personas adultas y conscientes que tienen un pensamiento propio y un poder de decisión propio, no que alguien decida por ellos. Marcos 1:4, Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Quién se bautiza? Una persona que ya tiene su pensamiento, su criterio formado para el perdón de pecados. Dice Marcos 16:16, el que creer implica un acto consciente y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Juan 3:5, Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Hechos 2:38, y Pedro les dijo, noten la palabra, arrepiéntanse. El arrepentimiento debe ser primero. Bautícense después como señal externa del arrepentimiento. Bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Aquí el énfasis está en la palabra arrepentimiento. Romanos capítulo 6, verso 3 al 4. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Primera de Corintios 12:13, por un solo espíritu todos nosotros fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gálatas 3:27, porque todos ustedes los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Colosenses 2:12, cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos, por la fe que la ejerce ¿quién? El que se bautiza. Todo esto símbolo dice del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 21, Mateo 3, verso 1, 2. En aquel día Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Mateo 3:11, a decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento. Nuevamente, el énfasis está puesto en el arrepentimiento, un acto consciente de una persona que tiene un criterio formado y que es consciente de sus pecados. Pero el que viene después de mí dice, de quien yo no soy digno de llevar su calzado más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Marcos 1:8 dice, a ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en Espíritu Santo. Marcos 1:9, por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él con una paloma. Bueno, esto queda para la refutación. En Lucas 3:3, Juan fue entonces por toda la región cercana al Jordán y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Lucas 3, versos 7 al 8, a las multitudes que acudían para ser bautizadas, multitudes que acudían, Juan les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse, tenemos a Abraham por padre. Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. También vamos a hacer nota de este texto. Hechos 19:4, Pablo les dijo, el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento
Pablo dijo, el bautismo de Juan enseñaba el bautismo de arrepentimiento y le decía al pueblo que tenía que creer en el que vendría después de él, es decir, de Jesús. Hasta aquí, hermano. Ya me quedaban un par de textos, pero bueno, aquí está. Ok, muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Pedro Ríos, por tu tiempo de exposición. Y es así como, mis estimados amigos y hermanos, llegamos entonces a la parte final de este primer tiempo, porque aún falta un segundo tiempo y aún falta el bloque de preguntas y respuestas. Así que, mis estimados amigos, espero que este debate esté siendo del agrado de cada uno de ustedes. Bendiciones y saludos para Paola Orellana, Dios la bendiga de gran manera, hermana, para Adolfo Contreras, para Mile Hernández, ya, a ver, vamos a ver quiénes más nos están acompañando en esta oportunidad. Hay una audiencia considerable aquí en el canal. Para José Ramírez también, Dios le bendiga. Para Junior BJJ, para todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias, Dios les bendiga en gran manera. Bien, mis estimados amigos, continuamos entonces con este debate sobre el bautismo. Pasamos a este segundo tiempo de la refutación, donde cada debatiente tendrá 10 minutos, ¿verdad? 10 minutos para, ¿verdad? Para exponer o para refutar en esta oportunidad ya los argumentos de su oponente o como ellos quieran usarlo. Ya es libre cada debatiente para usar su tiempo como le parezca. Bien, entonces quiero formularle la pregunta a mi estimado Luis Flores, si está listo y preparado para comenzar con este tiempo. Listo, listo, listo. Muy bien, mi estimado. Entonces, a partir de ahora, tienes 10 minutos para la refutación. Adelante. Muchas gracias, señor moderador, por el tiempo. Bien. Vamos a iniciar a dar lo que acuña nuestro hermano Pedro Ríos, acuña y da fondo en el tema de que el bautismo es solo para arrepentimiento, y acaba de leer una serie de citas donde el maestro, en este caso Juan Bautista, bautizaba pues diciendo arrepiéntanse de sus pecados, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa misma línea llega a la conclusión, dice solamente es para arrepentimiento. Bueno, parece que es así, pues, ¿no? Es así, pues, obviamente. Sin embargo, cuando nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras, vemos la otra connotación. Esa es la otra connotación, que son arrepentimiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, vemos la otra connotación. ¿Sabe dónde vemos la otra connotación? Es en Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y que aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí está. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces dejó que Jesús se bautizó. Eso es. Ahí está la otra connotación, la otra cara. Arrepentimiento, arrepiéntanse, etcétera, etcétera. Pero la otra, para cumplir la justicia, deja que por ahora que cumplamos la justicia. Para cumplir la justicia, Cristo se bautizó sin tener pecado. Por lo tanto, el argumento de decir que no, solo para el arrepentimiento, para eso, es que no. Cristo te dice, espérate, hijo, un ratito, espérate. No solamente es el bautismo para esta connotación, sino también es para recibir una promesa. Y yo soy el ejemplo que me he bautizado sin pecado. Entonces, en conclusión, el bautismo no es solamente para arrepentimiento. Y el niño se puede bautizarse, claro que sí, para recibir la promesa. ¿Quién soy yo para negar que reciba el niño la promesa? Nadie. Por lo tanto, esta idea desarrollada, esta teoría, pues, no está conforme a las Sagradas Escrituras, sino conforme a presunciones subjetivas que solamente se enfocan en un punto y no ven el otro lado, y así, eso no es correcto ante los ojos de Dios.
Bien, por otro lado, el hermano pretende aparentar con respecto a Marcos 16:16. ¿Qué dice Marcos 16:16, la palabra de Dios? Vamos a leerlo, ¿ya? Marcos 16:16. Y dice que deben ser creyentes, que tienen que creer una serie de cosas. A ver, Marcos 16:16. Rápido, porque el tiempo si no se me da. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyera, ahí está. Tiene que creer. Si no cree el niño no cree, pues. A ver, piensa. ¿El niño cree? No cree. Entonces, ¿qué dice acá? El que creyere. Solamente tenemos que bautizar al que cree. No. Dice, todo el que creyere y fue bautizado será salvo. Más el que no creyere será condenado. A ver, el niño que no cree, ¿cómo queda? Queda condenado. Así es. Según el texto literal que acuñan, dice, el que cree, se bautice, será salvo, y el que no cree será condenado. El niño, ¿cómo queda? Condenado porque el niño no cree. ¿Y cómo es posible que yo voy a dejar a un niño condenado? No se puede hacer eso. Más bien al niño tengo que bautizar para que reciba el Espíritu Santo. Está bien que no cree. Confesión de Westminster. Cuando los padres creen, papá y mamá creen ya en la fe, al niño puede bautizar. Ahora voy a ir acá más rápido nada más. Mira, fíjate con esto, de manera extra bíblica saltan para otro lado y dicen, tiene que decidirse él mismo. No, gustan o no les guste, gusta o no les guste, hasta cierta edad los padres deciden por ti. Y no hay que ser rebeldes, hay que aceptar la decisión de nuestros padres. Si tu padre, tu madre, tu padrino decidió bautizarte, acepta el bautismo de tu padre. No podemos negarlo. Hasta la mayoría de edad en el Perú, hasta los 18 años, tu padre decide todo por ti. Y no podemos ser rebeldes, la decisión de nuestros padres. Si mi padre me dijo, me puso mi nombre Luis, yo no voy a decirte, ¿para qué me has puesto? Yo mismo tenía que decidir porque ese nombre no me gusta. No, yo acepto porque todos los padres deciden algo por su hijo, nunca deciden mal. ¿Dónde han visto ustedes un padre que va a decidir mal por su hijo? No, todos los padres deciden algo por su hijo, por el bien de su hijo. Y si a mí me puso el nombre Luis Flores, acepto. Gracias, mami, gracias, papá. Mi madre decidió ponerme en un colegio público o privado, qué sé yo. Gracias, papá. Mi madre me decidió bautizarme y entregarme a Cristo, como dice en 1 Corintios 12:12, donde me incorpora. Mi madre me dice que tengo que recibir el Espíritu Santo, la promesa de Dios. Gracias, mami, me agradezco. Yo no soy un rebelde, de ¿para qué me has hecho? ¿Para qué? No, esa es la rebeldía más grande de la humanidad que está ocurriendo. Aceptan, hasta la mayoría de edad, aceptan lo que haga sus padres. Bien, luego el hermano Pedro nos habla sobre el bautismo de agua, creo que un poco. El bautismo de agua, evidentemente, ya fue derogado o eliminado en su totalidad. Lo digo en virtud de Hechos 13 del 24 al 25, culmina la carrera de Juan. El método de Juan era en agua y el método de Jesús es con el Espíritu Santo. Por eso dice acá, por ejemplo, cuando nosotros leemos Lucas 3 del 15 al 16, dice, Juan, yo les bautizo en agua, pero el que viene, ¿quién es el que viene? Jesús, él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Se dan cuenta que hay dos métodos, el método de Juan en agua y el método de Jesús en el Espíritu. Entonces, si Juan termina su carrera, la pregunta es, ¿Jesús con su método sigue bautizando en agua o ya solamente en espíritu? Termina su carrera de Juan ahí. Por eso Juan nos repite en varias veces,
en San Juan 1, 26 del 31 al 33, yo les bautizo en agua, el que viene, que es Jesús, les bautizará en el Espíritu Santo. No dice, yo les bautizo en agua, el que viene Jesús va a seguir bautizando en agua. No dice eso. Se dan cuenta que hay dos bautismos, el bautismo de Juan y el método de Juan y el método de Jesús. La Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo, bautiza en el método de Jesús, con el Espíritu Santo. Y el método de Juan lo tiene como un símbolo, nada más como una referencia. ¿Cuál es, entre método de Juan y el método de Jesús, cuál es lo que más prima, lo que tiene más validez? El método de Jesús. El método de Jesús, no el método de Juan. Juan, arrepentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, eso es otro tema de debate. Sería muy interesante que podemos programar ese debate. Bien. Bueno, más lo acuñado en el tema del arrepentimiento. Como ya dije, que el arrepentimiento no tiene nada que ver para el tema del bautismo. Bien, ahora, ¿cómo es posible que el hermano Pedro ha leído con sus propias palabras, y ha dicho en 1 Corintios 12:12 que con el bautismo me incorporo? ¿Cómo es posible que él, sabiendo esto, va a dejar a un niño a un costado? Allá, los últimos que me faltan. Él dice que el bautismo no es tan relevante, no es para la salvación. ¿Quién te ha dicho eso, señor Pedro? Basta con la fe, me salvo. No, la Biblia es, para llegar a una conclusión tienes que leer todo, al menos una reflexión teológica. 1 Pedro 3 del 20 al 21, con el bautismo me salvo. Entonces, no podemos decir que no es necesario el bautismo, solamente con fe me salvo. No. ¿Qué dice la palabra de Dios en San Juan 2:5? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo naces del agua y del Espíritu? El Espíritu naces cuando te bautizas. Tiempo. Aparte de que tener fe, aparte de Gálatas, lo que hemos leído, aparte de todo. Con todo eso recibe el Espíritu Santo. Tiempo. Ahí en pantalla está. Gracias. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, mi estimado Luis Flores. Tu tiempo de refutación acaba de culminar. No le recuerdo a los debatientes que el cronómetro proyecta, ¿verdad?, en la pantalla 2 minutos antes de que finalice su tiempo. Entonces les pido a ambos debatientes estar pendientes de la pantalla, ¿verdad?, para que puedan ver cuánto tiempo les queda. Bien, Dios les bendiga, mis estimados amigos. Un saludo para Luis Valencia, para Andrés Mayor, ¿verdad?, para Soldado de Jesucristo, Yolanda Acevedo, Rodrigo Guerrero. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis estimados amigos que se están sumando a la transmisión. Eric Larga Espada también, bendiciones. Bien, mis estimados amigos, continuando con el debate, permítame preguntarle ahora al debatiente Pedro Ríos si está listo y preparado para comenzar. Tu micrófono ya está encendido. ¿Está encendido? Sí. Oh, sí. Bueno, mi estimado Pedro, no te preocupes, que yo mismo voy a encender y apagar tu micrófono. No te preocupes, pero te pido que esta vez lo puedas prender porque está apagado. Okay, ahora sí. Sí. Okay. Tanta herejía. Ok, permítame preguntarte si estás listo y preparado. Listo y preparado. Ok, a partir de ahora, 10 minutos, adelante. Sí, debería haber dicho abrumado por tanta herejía en relación a este tema. Lo primero que él tocó fue Mateo el 3:16, el bautismo de Jesús. Y él dijo varias cosas, que el bautismo de Jesús, como no tenía pecado, era como el bautismo de un niño. Por Dios, como tantas herejías, más que preparado, estoy abrumado por la cantidad de ridiculeces que se dicen en este tema.
¿Por qué fue bautizado Jesús? Le recuerdo que Jesús fue bautizado a los 33 años, absolutamente consciente, pero el bautismo de Jesús no era para arrepentimiento. Él no tenía pecado para arrepentirse. Por eso es que Juan le dice, yo necesito ser bautizado y tú vienes a mí, Mateo capítulo 13, verso 14. Y Jesús respondió que esto debe hacerse porque así conviene que cumplamos toda justicia, mismo Mateo 13, 15. Entonces, ¿por qué era conveniente que Juan bautizara a Jesús al comienzo de su ministerio público? Porque Jesús estaba a punto de emprender la gran obra a la que él había venido y era conveniente que Jesús fuera reconocido públicamente por su antecesor Juan o el precursor, porque Juan era la voz que clama en el desierto, profetizada por Isaías. Yo le recomiendo a mi estimado oponente que lea la Biblia, lea la Escritura, estudie, porque aquí no se trata de lo que diga, sino lo que enseñe. La voz que clama en el desierto, Isaías llamaba a la gente al arrepentimiento, Juan también, preparándose para su Mesías, Isaías 43, al bautizar a Jesús, Juan estaba declarando a todos los que aquí estaban que aquel a quien ellos habían estado esperando, el Hijo de Dios, aquel que él había profetizado, bautizaría en Espíritu Santo y fuego, Mateo capítulo 3, verso 11. Ahora, estimados hermanos, esto no quiere decir que Jesús derogó, esta es una herejía inmensa, porque ni siquiera en lo que él evidencia conoce su propia teología católica, no conoce la doctrina católica, esto es ignorancia total y absoluta. Dice que él derogó el bautismo en agua y dejó el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Resulta que del bautismo en agua siguieron hablando todos los apóstoles, porque en Juan 14, 26, Jesús dijo que él envía al Espíritu Santo para que les recordara todo lo que él enseñó. Si él les recordaba, asistido por el Espíritu Santo a los apóstoles, a la iglesia, y la iglesia era columna y baluarte de la verdad, por repetir, por predicar lo que Jesús enseñó, porque estos siguieron a lo del bautismo. Si lo derogó, como dijo él, esto es una herejía, y esto no lo dice la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, el bautismo de Jesús bien demostró que se identificó con los pecadores y su bautismo simbolizó el bautismo de los pecadores en la justicia de Cristo, muriendo con él y levantándose libres de pecado, capaces de caer en su nueva justicia perfecta, cumplirá todos los requerimientos de la ley para los pecadores que aquellos podían esperar, que nunca lo podían hacer por sus propios medios. Creo que refutar una por una. Lo de los niños, Cristo nunca dijo, dejad que los niños vengan y los bautice, o bauticen a los niños, no lo dice. No hay ningún texto explícito que hable del bautismo de los niños. Jesús nunca habló de esto, lo que dijo Jesús exactamente, y también dijo que los niños no tendrían parte en el reino de Dios si no fueran bautizados. No, Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de Dios. No dice que quedan fuera si no son bautizados. Sencillamente, él los bendecía. Ahora, ¿el bautismo es necesario para la salvación? Esta es la gran pregunta. Porque él tocó el tema del diluvio, habló de Moisés y todo eso, pero el bautismo que corresponde, dice Primera de Pedro 3:21, ahora nos salva no quitando la inmundicia de la fe, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Ahora, el agua del diluvio, el pecado y la maldad, sí, trajo al mundo un mundo nuevo y fresco y un nuevo comienzo ante Dios. El agua del bautismo hace lo mismo, proporcionando un paso de lo viejo a lo nuevo. Noé no fue salvado por la reforma gradual del mundo y su restauración a su inocencia primitiva, sino que se pronunció una sentencia de condenación y sobrevino la muerte, el entierro y la resurrección. Ahora él dice que en el pueblo judío, cuando atravesaron el mar, ¿no es cierto?,
todos fueron bautizados y también los niños. Eso también les da pie, como dicen algunos ridículos apologistas católicos, que se deben bautizar los animales, las mascotas, porque según su concepto, ahí fueron bautizados todos, incluyendo grandes y niños, en esa alegoría que hace del bautismo. Pero quiere decir que las mascotas también se bautizaron, y los piojos y las pulgas que los acompañaban. No, hermanos, aquí estamos ante una cosa que es una herejía total y completa. Creo que fui claro en la primera exposición acerca del bautismo. Él habló, hizo una larga disquisición acerca de lo explícito y lo implícito. Yo lo dije, la Biblia se interpreta a sí misma. A mí sirve que él haya leído la Confesión de Westminster. No estamos discutiendo ese tema de quién creía qué, porque si hoy los católicos son mayoría en todo el mundo y son todos idólatras y están propensos, genéticamente propensos a la idolatría, por lo tanto no me sirve. A mí me sirve lo que es la regla de fe, el canon, la Biblia, la medida. Creo que en Francia en un museo está la medida que es el metro, y esa medida sirve para referencia a todo el mundo cuando hablamos de que este objeto mide tanto, que este mide tanto y este mide tanto. La Biblia en temas de doctrina es la única regla de fe. Me interesa un comino lo que piense otro. Entonces, él hizo una larga disquisición acerca de lo explícito, lo implícito, dijo que también se sobreentendía, que no era algo expreso. Permítame decirle que yo no entiendo de sobreentendía, yo entiendo lo que leo en la escritura. Entonces, dice que aceptar y bautizarse bebían un alimento espiritual, que los niños cuando se bautizan beben un alimento espiritual. Le voy a preguntar para que vaya buscando la cita donde dice que el bautismo es el alimento espiritual. La voy a anotar ahora. Alimento espiritual. ¿Cómo, si la Biblia me dice a mí arrepentimiento y lo relaciona con el bautismo, y el bautismo como la proclamación de mi fe ante el mundo, como el acto de iniciación en la vida cristiana ante el mundo, cómo entonces yo estoy bebiendo alimento espiritual en el bautismo? Entonces, hermanos, esta doctrina es ilógica. No puede ser. Disculpen. Entonces, ¿cómo se puede arrepentir un niño recién nacido? Un apologista me dijo que los católicos venían con el bautismo incorporado porque Jesús le había predicado a incrédulos. Entonces, ¿cómo nace creyendo? ¿Cómo nace con una genética de bautismo un niño? No puede. Sencillamente no puede. La Biblia es clara y es explícita. El bautismo es precedido por el arrepentimiento, pidiendo, ¿no es cierto?, perdón de mis pecados a mi Señor, a mi Maestro, a mi Salvador. Entonces no hay pie para que estas cosas sean explícitas o implícitas. ¿Jesús se bautizó? Sí, pero Jesús se bautizó por un motivo distinto. No puedo asumir yo que porque Jesús se bautizó como un bebé, tenga que bautizar a los niños porque son bebés, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la gracia es el don de Dios. La gracia es algo que Dios me dio gratuitamente, la salvación. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Para poder ejercer fe, yo tengo que estar consciente de mis pecados y de que yo soy un pecador delante de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo me dice aquí que puede estar explícito el bautismo de niños? Y no por obras, dejemos claro, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, hermanos, cualquier interpretación que llegue a la conclusión de que el bautismo o cualquier otra acción son necesarios para la salvación, esto es una interpretación falsa. Aquellos que creen que el bautismo es requisito para la salvación son prontos para señalar a 1 de Pedro 3:21 como prueba textual, porque dice el bautismo que corresponde ahora no salva. Pero realmente está diciendo eso Pedro, debo entenderlo a la luz de los otros pasajes, o Pedro sencillamente este solo texto contradice. ¿Tiempo?
contradice los textos. Entonces, si esto lo hiciera, Pedro estaría contradiciendo muchos otros pasajes de la Escritura que claramente muestran a gente siendo salvada, como se evidenció al haber recibido al Espíritu Santo. ¿Cómo estoy de tiempo, hermano? Disculpen, van 10 minutos 47 segundos. Si alguien puede detener el cronómetro y decirme, ¿eran 10 minutos de esta parte? ¿Eran 10 minutos? ¿Quién está? Estoy ahora yo, Carlos Veloz, el hermano Joel Moody tuvo que... Eran 10 minutos esto, sí. Sí, te pasaste por casi un minuto, pero está bien, le vamos a... Ya no es que yo no lleve. Ok, sí. Le vamos a dar ese tiempo a Luis Flores también. El hermano Joel Moody tuvo que dejar el debate por asuntos ajenos a su voluntad y me pidió, por favor, dirigir ya la parte que resta del debate. Exacto. Entonces, ahora me parece que vamos a pasar a el segmento de preguntas y respuestas, donde van a tener una pregunta cada uno, refutación, luego la réplica, y me parece que hay también un minuto de contrarréplica sí, correcto. En ese formato. Bueno, sí. Pues entonces a quien le corresponde la primera pregunta sería a el amigo católico Luis Flores para su primera pregunta. Voy a preparar el cronómetro, ya que no tengo el cronómetro inicial del debate. Lo voy a tener acá, lo voy a dirigir yo y cuando se vaya terminando el tiempo, pues yo les doy un aviso. Muy bien. Ya, hermano, usted no tiene opción de apagarme o prenderme el micrófono, ¿no? No, porque... Ya, no, yo voy a tapar el micrófono con la mano para que no se filtre ningún ruido, entonces me disculpan. Excelente. No voy a hacer ninguna acción, ya, ok. Muy bien, entonces la primera pregunta del amigo católico Luis Flores. Adelante, Luis. Bien, la primera pregunta es esto. Voy a formular la primera pregunta, a ver, un ratito, me dejas... A ver, un ratito. Está corriendo el tiempo, Luis, por favor. Un ratito. Ya. Hermano Pedro, la primera pregunta quiero formularte. Mateo 3:16, donde Jesús se bautizó siendo no pecador y nos dice que tenemos que cumplir la justicia. ¿Qué piensas con Hechos 2, cuando dice hay que bautizar a vosotros y a nuestros hijos y para cumplir la promesa? Adelante. ¿Entendió la pregunta, hermano Pedro? Está refiriendo a Mateo 3, pero ¿cuál es el texto donde dice que hay que bautizar a los hijos? Él dio un texto ahí. Allá, Hechos 2:39. Ya, ok. ¿Listo para la respuesta, Pedro Ríos? Sí. Adelante. Jesús, ¿por qué fue bautizado Jesús? Creo que ya lo expliqué, para que se cumpla toda justicia. No veo la conexión con Hechos 2, capítulos 38 y 39. No dice la Biblia que los primeros bautizados habían niños. Tampoco dice que Pedro nos dice que tenemos que rebautizar a los niños. Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es decir, la persona como requisito tiene que ser pecador y tiene que tener, ¿no es cierto?, o conciencia acerca de eso, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque dice, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué está diciendo aquí? Que hay una relación personal entre el llamado, el llamamiento de Dios y el llamado. Ahora, ¿dónde un niño puede él aceptar en forma consciente el llamado?
No está diciendo aquí que se bautizan los niños. Está hablando de una promesa para nuestros hijos, pero el bautismo tiene como esencia, en primer lugar, el arrepentimiento. Si un niño no tiene conciencia de sí mismo, apenas no es consciente, no razona, entonces no puede arrepentirse, porque él no tiene la capacidad todavía de arrepentirse. Cuando la tiene, sí. Y no me atrevo a definir una edad para esto. Adelante. 1 minuto 45 segundos de tu respuesta. Me parece que son 3 minutos. Sí, no, pero con eso basta. Muy bien, entonces ponemos el cronómetro en cero y vemos ahora la replicación de Luis Flores. Luis, adelante. Bien. Cuando pregunté este texto conectado, fíjense que en este texto conectado nos está hablando que Jesús, siendo no pecador, se bautizó, como un ejemplo, para que se cumpla la justicia. Y fíjense que en este momento estaba Juan Bautista, estaba arrepiéntanse. Pero dentro de ese discurso, arrepiéntanse, llegó Jesús, sin pecado, y se bautizó. Entonces, esta es la otra connotación, ¿no? Entonces, para que se cumpla la justicia, tiene que cumplirse la justicia o la promesa, como queramos llamarlo, tiene que cumplirse. Entonces, por eso en Hechos 12:39 dice: porque para vosotros es la promesa, obviamente, para que se arrepientan. Esa es la otra cara. La primera, para que se arrepientan. Y para vuestros hijos. La promesa también es para nuestros hijos. Tiempo. El punto es que ellos también no tienen pecado, los hijos. Algunos, en algunos que sí también, dependiendo de la edad de los hijos. Adelante. Tiempo. Me parece que estas réplicas son de 1 minuto, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Y ahora viene una contrarréplica de 1 minuto. Vamos a poner el tiempo en cero. Adelante, Pedro Ríos. Sí, va a ser cortito. Ya expliqué cuál es el propósito del bautismo de Jesús. La Biblia no me dice que Jesús a la edad de 33 años era como un niño. Esto es parte de la suposición idolátrica para poder sostener una doctrina que no es bíblica. Jesús era plenamente consciente cuando se bautizó. No se bautizó porque él tenía pecados. De hecho, Juan lo reconoció cuando él dijo que él tenía que ser bautizado por Jesús, no él bautizar a Jesús, pero para que se cumpliera toda justicia. Y esto ya lo expliqué. Cuando Jesús se bautizó fue para dar inicio a su ministerio. Eso es todo. Muy bien. Menos de 1 minuto, 45 segundos. Ahora vamos a la pregunta de Pedro Ríos. Listo para formularla. Adelante, Pedro. Ok, él repitió varias veces un concepto que yo le dije, y me imagino que él habrá buscado en el intertanto, el texto que respalda esto. Él repitió varias veces que el bautismo era el alimento espiritual para los niños. Quiero que me dé el texto exacto donde dice eso la Biblia. Esa es la pregunta. Muy bien, ¿entendió la pregunta, Luis Flores? Sí, claro. Cuando esté listo, corremos el tiempo. Adelante. Bien. Fíjense que la primera panorama que nos hace entender, en 1 Corintios 10, nos dice que todos pasaron el mar, todos se bautizaron bajo la nube y en el mar, y todos el mismo alimento espiritual. Entonces no dice hay menos los niños, solamente los adultos, no. La promesa, la justicia es para todos. Entonces, todos pasaron el mar, todos los niños comieron el alimento espiritual. Por eso cuando nos leemos el alimento espiritual, donde el niño va a comer el alimento espiritual, en Jesús y Nicodemo, cuando dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Tiene que volver a nacer de agua y del espíritu. El nacimiento en carne es carne. El bebé nace en carne
tiene que volver a nacer en agua, en espíritu. Tiempo. Volver a nacer en espíritu Tiempo. Es comer alimento espiritual. Tiempo. Muy bien. Adelante. Reiniciamos para la replicación a la respuesta. Cuando esté listo, Pedro Ríos, le damos el tiempo. Sí, yo le pregunté por el texto específico acerca del alimento espiritual y no me lo dio. Él se fue a 1 Corintios capítulo 10, pero aquí dice: nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos Moisés fueron bautizados y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pero él no lee lo que dice más abajo, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. No está diciendo que el bautismo es la bebida espiritual o la comida espiritual, es Cristo. Y él tiene que recordar cuando Jesús dijo que él era el pan del cielo, el pan de vida bajado del cielo, y el que de él comiere no tendría hambre jamás. Aquí no está hablando de bautismo. Lo siento. Tiene que leer la Biblia, mi oponente. Tiempo, muy bien. Ahora reiniciamos y damos el minuto de contrarreplicación a la réplica. Adelante, Luis Flores. Bien. ¿Qué dice cuando todos pasaron el mar, todos fueron bautizados y todos comieron el alimento espiritual? Acá no estamos hablando de lo que todos bebieron la misma bebida, porque todos bebieron de la misma roca espiritual de la segunda, y la roca era Cristo. No, estamos hablando del bautismo, que con el bautismo comen el alimento espiritual. Nos está dando un texto ya panorámico que nos está haciendo entender que el bautismo es importante, que con el bautismo comemos el alimento espiritual. No estamos hablando de acá de Cristo. Entonces, no podemos confundir del bautismo que estamos hablando, de comer alimento espiritual, con el tema de Cristo. Cristo es la roca y todos comen a Cristo de la roca porque Él es el alimento en agua espiritual. Claro que sí, eso nadie lo niega. Pero en estos dos puntos es importante que comieron el alimento espiritual. Comieron, y nadie se va a negarlo eso, nadie. Tiempo. Muy bien, reiniciamos. Se pasan 5 segundos, 8, 7, pero el tiempo está correcto, es decir, están haciendo buen manejo del tiempo. Vamos a poner en 0 y ahora le damos la pregunta a Luis Flores. Adelante, Luis. Bien. Hermano Pedro, yo quisiera preguntarte, ¿por qué Jesús no se bautizó de niño? Y que cuántos años tenía Juan cuando Jesús tenía 2 o 1 año. Esa es la pregunta. ¿Entendió la pregunta, Pedro Ríos? Perfecto, sí. Muy bien. Cuando esté listo, le damos su tiempo. Bien. El tiempo... Adelante, ¿sí? El tiempo en que vivió Jesús, para nosotros es conocido como el Antiguo Pacto. Él cumplía la ley. Él fue circuncidado a los 8 días. Pero el mismo hecho de que él se bautizara cuando inició el ministerio, está indicando la improcedencia del bautismo de niños. Y creo que Juan era superior, parece que era como 6 meses mayor que Jesús. Pero esto no sé, no entiendo el sentido de la pregunta. Nuevamente, no tiene sentido la pregunta de por qué, porque si él me dice que a los 6 meses o 6 meses mayor cuando Jesús nació tenía que ser bautizado por Juan, no, se está olvidando de la Escritura, tiene que leer la Escritura. La idolatría y el paganismo no lo puede llevar a este tipo de conclusiones. Adelante. Muy bien. Ahora viene el tiempo de replicación de Luis Flores. Cuando esté listo, Luis, le damos su tiempo. Bien, así es, ciertamente que Jesús vivió con el antiguo pacto, con la circuncisión, y fíjense que la circuncisión
que no le preguntaron a Jesús de niño, sino hicieron por la ley. Ahora, ese es otro, bueno. Pero por otro lado, lo que yo pregunté es que Juan es el que inicia oficialmente el bautismo correcto, con el agua, todo, y Juan es el que bautiza a Jesús, y él mismo lo dijo, que en Lucas 1 del 13 al 26, cuando leemos este texto y contexto, que aproximado entre un año y medio, o es un aproximado por 6, después de que Juan nace, después de 6 meses se presenta a María, Juan era su mayor aproximado por un año y medio de Jesús. Entonces, cuando tenía Juan 2 añitos, Jesús tenía 1 año. Cuando Juan tenía 3 años, Jesús tenía 2 años. Por lo tanto, Jesús no se podía bautizarse porque Juan era pues un niño. Entre niños no se pueden bautizarse. Por tal razón, Jesús cumple el ministerio, la justicia y llega a esa edad. Entonces, bajo esa misma línea, la edad no es tan relevante. Tiempo. Reiniciamos y le damos la contrarréplica a Pedro Ríos. Adelante, Pedro. Una total y absoluta tontería, porque el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús, ya lo expliqué, y la circuncisión era la señal visible en el antiguo pacto para los judíos. En esos tiempos en que vivían, bastaba con bajarle los pantalones a un judío y no podía negar su raza. Ahora, el bautismo es el inicio, ¿no es cierto?, y la señal de la iglesia, para la iglesia en el nuevo pacto. Y el bautismo está claramente establecido. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Que Juan haya sido 1 año mayor o que 1 año menor es irrelevante al tema. No hay una comprensión de la escritura acá. Adelante. Muy bien, reiniciamos y pasamos ahora a la segunda pregunta de Pedro Ríos. Cuando esté listo, sí, le damos su tiempo. La segunda y última pregunta tengo entendido. Él dijo que el bautismo fue derogado por Jesús, porque Jesús habló del bautismo, mas yo bautizaré en Espíritu Santo, dice, y fuego. Entonces, quiero que de acuerdo a las mismas palabras y a la misma afirmación de él, me diga o me dé el texto donde Jesús derogó el bautismo en agua. Adelante, eso es la pregunta. ¿Entendió la pregunta, Luis Flores? Sí, claro. Muy bien. Cuando esté listo, le damos su tiempo. Ya. Sí, adelante. Adelante, Luis. Ya. Bien. Digamos que Jesús expresamente no nos dice en la Biblia, cuando derogaron el bautismo, el método de Juan, lo ha hecho la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y hablamos de sus componentes, entonces por lo tanto, si el cuerpo de Cristo es Jesús también está incluido en ahí, pues, ¿no? No podemos negarlo porque es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cuando leemos en Hechos 13, 24 y 25, dice: antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el mundo, mas cuando Juan termina su carrera de Juan, termina su método de Juan, y viene Jesús, en San Juan 1:26, del 31 al 33, Juan mismo dice: yo les he bautizado con agua, pero el que viene, que es Jesucristo, él los bautizará con el Espíritu Santo. No dicen, va a seguir continuando en agua, ya no dicen, sino que el bautismo de agua ha sido ya pues como un símbolo, que como ya costumbre de arrepentimiento con el agua que Juan hacía, continuaban todavía. Pero finalmente la iglesia de Cristo decide y dice, pues, el bautismo correcto es con el Espíritu, el método de Jesús, no de Juan. Adelante. Muy bien. Reiniciamos y escuchamos ahora la replicación de Pedro Ríos. Adelante. Sí. Otra estupidez más y otra ignorancia supina aquí profunda. Ignorancia acerca de la Escritura e ignorancia acerca de su propia doctrina. Porque la Biblia habla de bautismo en agua, pero también había una profecía de Job que era el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces aquí la Biblia no está diciendo que el bautismo fue derogado. Él dijo que no estaba explícito, que no había expresión explícita.
sino que estaba implícita, pero no. Ahora, él niega también la doctrina de la propia Iglesia Católica, que dice que el bautismo es necesario para la salvación y bautiza a los niños. Entonces, no conoce ni la Biblia, no conoce ni la doctrina de la Iglesia Católica que él dice defender. Yo le recomiendo que antes de meterse en este tipo de debate y antes de hacer afirmaciones de este tipo, estudie su propia doctrina en primer lugar, pero por sobre todo que estudie la Biblia, sí. Tiempo. Ok, adelante. Muy bien. Viene ahora la contrarreplicación a la replicación de Pedro Ríos. Luis Flores, cuando estés listo, adelante. Bien. Bueno, más que nada ya este es un tema ya, tema que la Iglesia Católica, ¿por qué ya no bautiza en un pozo, en un agua, en un río, y lo hace dentro de la casa con una pequeña símbolo de agüita? Entonces, acá es los diferentes puntos de vista que la Iglesia Católica bautiza de esta manera, porque el bautismo de Jesucristo con el Espíritu Santo, sumergir con el Espíritu Santo. Porque la carrera de Juan ya terminó, el método de Juan terminó que diciendo que en agua, que el pozo, que etcétera, etcétera. Entonces, por tal razón, estoy dando el texto explícito que terminó la carrera de Juan, ya no da más. Viene Jesús, que Él es el que bautizará con el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Iglesia Católica hace con el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es desconocer. Eso no es desconocer. Bueno, eso sería todo. Ahí sería todo. Tiempo. Bueno, ahí se cumple el minuto. Y vamos con la última pregunta, la segunda, pero la última, que le corresponde a Luis Flores. Me imagino que, bueno, me parece que ya cerró, él empezó. Exactamente. Sí, ya cerró con esto. Sí, exacto. se cerró. Ahí tuvo un lapsus, ¿verdad? Me disculpan porque estoy tomando sí, okay. el formato ahora que nuestro hermano Joel Moody me lo explicó rápido. Entonces ya cumplimos todo el proceso del debate, argumentación, contraargumentación, refutaciones, contrarrefutaciones, preguntas, respuestas, contrarrespuestas a las preguntas. Y ahora me parece, ustedes me corrigen, si solo queda la despedida o hay una conclusión y luego la despedida. ¿Hay una conclusión o solamente la despedida? No hablamos de conclusión, pero si Luis quiere concluir, no tengo problema. Muy bien, entonces pudiéramos hacer una pequeña variación que le damos 2 minutos de conclusión y 1 minuto de despedida para que ustedes dejen ya plasmado por qué creen lo que creen. Entonces le damos la palabra a Luis Flores para que tenga 2 minutos y presente una conclusión al tema. Y luego 2 minutos a Pedro Ríos, presenta una conclusión del tema y luego volvemos a Luis para su minuto de despedida y Pedro Ríos consecutivamente. Adelante, Luis, con tus 2 minutos de conclusión. Muchas gracias. Mi conclusión es tema doctrinal que con respecto al bautismo de bebés, que los padres de la iglesia en los primeros tiempos nos han dado. Por ejemplo, puedo citar Ireneo de León, Orígenes de los Padres, a Policarpio de Roma, Cipriano de Cartago, Gregorio de Juan Crisóstomo, Basilio el Grande, y así puedo citar, que ellos estaban de acuerdo con el bautismo. Y la iglesia de Cristo, durante 2000 años de existencia, ha seguido bautizando bebés. Tenemos en la confesión de Wittgenstein que también ellos bautizaban bebés por la fe de sus padres. No sé en qué momento inicia esta teoría, este pensamiento de no bautizar bebés, con los anabautistas que no querían bautizar y empezaron a leer la Biblia de distinta manera y empezaron a cuestionar el asunto. Inclusive tenemos evangélicos dentro de la iglesia como bautistas que bautizan bebés. Entonces es un tema ya doctrinal, ¿no? La iglesia católica pues no solamente bautiza a los bebés para el tema de arrepentimiento, sino también bautiza para que se incorpora con Cristo, ya le he dicho, se bautiza para que esté uno en Cristo, para que se incorpore parte del cuerpo de Cristo, para que beba el alimento espiritual que yo no lo puedo negarlo. Y eso es el punto. Finalmente confío en esta Santa Iglesia Católica y confío en las Sagradas Escrituras, confío en el Espíritu Santo y confío en Dios,
que la Iglesia siempre ha determinado todas sus doctrinas mediante concilios, no con meras opiniones, sucesiones que la gente opina, que la gente habla, no, puro concilios, y eso es lo más correcto, lo más fidedigno, ¿no? Con respecto a lo que viene a ser los temas doctrinales. Ahora, por ejemplo, puedo citar ya finalmente a Yatense Bonilla también, que es uno de los eruditos no católicos, que él en su entrevista con Guido Rojas en YouTube indicó claramente que se debe bautizar bebés y se bautizan los bebés. Tiempo, 2 minutos 5 segundos. Reiniciamos y les damos los 2 minutos de conclusión a Pedro Ríos. Adelante, Pedro, cuando esté listo. Sí, gracias. No me sirven los concilios, no me sirve lo que diga la Iglesia, a mí me sirve y me basta lo que dice la Escritura. Porque si nosotros vamos a hablar de temas espirituales, la Biblia regla de fe, y los concilios, para que no sean mentirosos, y la Iglesia, para que no sea mentirosa en su doctrina, tiene que referirse a la Escritura. No, aquí no hay justificación para nada, porque si es concilio, discutimos concilio y yo me olvido de la Biblia. No, el bautismo en el Nuevo Testamento es la puerta de entrada a la comunidad del nuevo pacto y permite a que los que pasan por ella experimentar los beneficios de dicho pacto. Juan el Bautista insistió en que se bautizaran los judíos. Cristo se sometió al bautismo que inició su identificación pública con los pecadores, identificación que culminó en la cruz. Entonces, como señal inicial para el miembro agregado al pueblo del nuevo pacto, el bautismo para los cristianos reemplazó a la circuncisión. Llegó a implicar tanto los requisitos como los beneficios del pacto. Juan el Bautista insistía, y esto es claro en la Escritura, el arrepentimiento, que incluía una confesión pública del pecado y le prometía a los bautizados el perdón de sus pecados. El bautismo cristiano vino a señalar un segundo beneficio básico que no reemplaza al primero, el don del Espíritu Santo y su poder regenerador. Al igual que la circuncisión, al bautismo le precedía, al menos en el caso de los adultos, la fe. Cristo lo instituyó como obligatorio para todos sus discípulos y Pablo utilizó los requisitos y beneficios del bautismo para combatir varios problemas en las nuevas iglesias. Entonces, el bautismo es claro, doctrina bíblica, como lo dice la Biblia, como lo enseña la Escritura, que es la única regla de fe, que lo enseñe la confesión de Westminster, que lo enseñe otro tipo de confesiones. Ok, adelante. Muy bien, tiempo, bueno, 2 minutos y por 5 segundos se pasaron ambos, pero muy buen manejo del tiempo de los dos expositores. Ahora volvemos a Luis Flores para su minuto de despedida, donde no se va a tocar absolutamente ningún punto del debate, y luego le damos su minuto de despedida a Pedro Ríos. Cuando estés listo, Luis, tu despedida. Bien, gracias. Agradecer primero a Dios, a nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad. Agradecer a Joel Mude por su amabilidad de su tiempo. Agradecer también a nuestro gran amigo moderador Carlos Manuel por su característica que como imparcialidad e independiente, y agradecer a Pedro Ríos por su tiempo. Yo sé que tenemos distintas formas de manera de pensar, pero en efecto eso no nos distingue, ¿no? Al final, como el amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo nos manda que tenemos que amarnos unos a otros, así que tengamos problemas, que sea lo que sea, pero tenemos que amarnos. Agradecer a todo el público, tanto católico y no católico, que han comentado, como crean conveniente. Y finalmente, que se suscriban al canal, que den like y que siga creciendo y que podamos edificarnos cada día más y más. Gracias totales. Gracias, Pedro, por tu tiempo. Te agradezco bastante y que tengan un excelente día. Muchas bendiciones. Tiempo. Amén. Muy bien. El minuto de despedida de Pedro Ríos, cuando esté listo. Gracias a mi Señor por la oportunidad de exponer la doctrina y lo que enseña la Biblia. Pido disculpas a los oyentes si en alguna parte pude haber interpretado mal algún texto.
pero básicamente trato en toda mi exposición y en todo mi ceñirme a lo que dice la palabra de Dios. Eso lo aprendí de niño. Entonces, gracias a todos, saludo a todos los hermanos que están escuchando, saludo a los que van a escuchar, un saludo a mis pastores si me están escuchando, compartí con algunos este debate, y sé que es temprano, pero bueno, ojalá que mis hermanos que están escuchando le escriban a mi esposa y le pidan que me disculpe porque está un poquito enojada por la hora. Así que, hermano, gracias por todo. Me va a estar. Muy Adelante, bien, bendiciones. muy bien. Ya hemos terminado este debate. Yo de mi parte quiero agradecer la confianza de nuestro hermano Joel Moody, que por razones ajenas a su voluntad no pudo continuar este interesante debate con estos dos grandes expositores, defensores cada uno de sus posturas, tanto Luis Flores como de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como el hermano Pedro Ríos de parte de la Iglesia y toda la comunidad evangélica. De mi parte, vuelvo y repito, agradeciendo la confianza, pidiéndole a los amigos y hermanos que se suscriban a este canal, que también está siendo retransmitido este debate por el canal de David Tabilo, Defiende tu Fe, de David Tabilo, también en el canal del hermano apologista Salvador Barragán. A ambos canales den el apoyo de sus likes, den el apoyo de su distribución de este interesante debate, para que todos puedan compartir y que cada quien, a través de la palabra de Dios y conforme a la guianza del Espíritu Santo, saquen sus propias conclusiones. Esto ha sido todo. Nos veremos en un próximo programa en ambas plataformas, un próximo debate. Estén pendientes y vamos a esperar que el que está dirigiendo la plataforma de la transmisión de este debate pues pase y dé ya finalización a la transmisión, porque ya no, yo no tengo a mano el control de poder terminar la transmisión, así que esperamos que puedan cerrar la transmisión. Nos veremos en una próxima. Que Dios los bendiga a todos.